Padre, henos aquí esta mañana, Señor, tus hijas, unidas alrededor, Señor, de Jesucristo, reconociéndonos como hijas tuyas en necesidad de ti, en necesidad de conocerte más, en necesidad de conocer un poco más de lo que significa ser mujer. Señor, tú nos creaste y tú nos dices cómo hemos de vivir. Y te pedimos que esta mañana tú nos visites, que tú instruyas nuestros corazones y nuestras mentes. Y Señor, te pido muy especialmente por las más jovencitas. Mira, Padre, que Satanás anda buscando su corazón, Señor. El mundo anda buscando atraparlas desde temprano. Yo te pido, Señor, que tú uses este tiempo para atrapar sus corazones, Señor, para amarrar sus conciencias y para que tú puedas, Señor, guiarlas por el camino de la santidad y de tus propósitos. Sé con nosotros, Señor, esta mañana. Mira que te necesitamos. Quita todo obstáculo, toda falta de atención, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos a nosotros hoy. Bendícenos con tu presencia, porque te lo pedimos en Jesucristo. Amén. No sé si ustedes todas han pensado qué significa ser mujer. Cuando yo les decía ayer a las hermanas que cuando yo me convertí, yo sabía que yo era una hija de Dios y yo sabía que Cristo era mi Salvador, pero yo no sabía que porque yo era mujer, yo tenía un llamado, yo tenía una forma de vivir que Dios había diseñado para mí como mujer. Y sobre todo porque yo me convertí ya siendo una mujer mayor. Y lo que yo aprendí de lo que significaba ser mujer, lo aprendí de lo que me enseñó la cultura, de lo que me enseñó el mundo. Realmente yo no conocía la palabra de Dios. Entonces aprendí, como yo creo que todas nosotras hemos aprendido, lo que el mundo me enseña, la cultura, las revistas, las películas, mi experiencia pasada, como mi familia fue, como mi mamá fue. Eso es lo que a uno le enseña, pero nada de eso es la verdad de Dios. Entonces Dios, que nos creó, tiene una verdad para nosotras y Él quiere que vivamos de una manera muy específica. Y yo pensaba, imagínate que ustedes se compren una lavadora de ropa. Y esa lavadora de ropa, ustedes la usan por un tiempo y dicen, wow, qué bien funciona esto, cómo me hace ahorrar tiempo. Yo voy a usar esa lavadora para otra cosa también, porque la realidad es que es muy buena. Voy a lavar platos en esa lavadora. ¿Qué ustedes piensan que va a ocurrir? Los platos se van a romper, y la razón por la que se van a romper es porque la lavadora no estaba hecha para lavar platos, sino para lavar ropa. Y el otro día el pastor Jaime nos comentaba que aquí en Costa Rica ahora hay estándares de construcción, porque por el asunto de los terremotos y eso, dice que las casas y las edificaciones deben ser construidas de una forma muy particular para que si viene un terremoto esa casa no se caiga. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos llevamos de esos estándares y decidimos construir algo que parecería muy bueno, pero no lleva los requisitos y los estándares de construcción? Esa casa va a caerse. Y la palabra dice igual que cuando nosotros construimos sobre la arena, para traer una ilustración, nuestra casa se va a caer si viene un fuerte viento o una tormenta, porque la arena no es suficientemente inconmovible, que tenemos que edificar sobre la roca. Y la palabra dice que la roca es Jesucristo. Entonces, el fundamento principal de todo lo que vamos a hablar es Jesucristo, que es el primero entre todos los hombres, el creador de todas las cosas, el que habla y forma, el que habla y crea. Él es que dice cómo nosotros hemos de vivir, no nosotros somos polvo. Entonces, vamos a empezar a ver algunas cosas. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer
Y Él creó ese hombre y esa mujer con funciones y roles específicos. Él crea la familia, Él crea al hombre, crea a la mujer, crea la familia. Pero el pecado, la caída, trastornó todo lo que Él hizo. Todo lo que Dios hizo es bueno, dice la palabra de Dios. Pero el pecado lo trastornó. Y hoy estamos viviendo no como Dios ideó que viviéramos. Y entonces, en medio de eso, vamos a ver cómo luce, qué fue lo que Dios ideó en la mujer, cómo debe lucir la feminidad bíblica. Pero antes, vamos a ver lo que nosotras hemos aprendido. Antes de ver el ideal, hacia donde nos queremos dirigir como mujeres cristianas, vamos a ver qué es lo que hay allá afuera en la cultura, qué es lo que nos ha estado enseñando la cultura, la experiencia a nosotras. Por ejemplo, las jóvenes que están aquí han nacido en este tiempo y eso es lo que han visto, lo que ustedes han visto como jóvenes. Ustedes piensan que eso es así, que ese es el mundo, pero resulta que eso no fue lo que Dios ideó y resulta que antes, hace unos años atrás, no era así tampoco. El mundo ha ido deteriorándose en función a lo que la mujer debe ser. Y vamos a ir atrás unos años. ¿Qué les llama la atención a ustedes de esas fotos? Eso fue como en 1950 y pico. Si alguien se anima a decir algo, ¿qué les llama la atención? La moda. Pero aparte de la ropa, ¿qué ven? Así es. Exacto. Fíjense las caras de todo el mundo mirando al papá. Yo no estoy segura, esa foto yo la encontré en el internet. Yo no estoy segura que esa familia fuera creyente, pero era un valor, años atrás, que la familia era importante, el núcleo de la familia era importante, y el líder de la familia era el papá, era el hombre, y todos miraban hacia él. Había pecado, habría disfunción, pero era algo que nos enseñaban, que la familia era importante, que la mamá estaba ahí para servir a su familia, que ese era su llamado. Y entonces en la foto de la mujer sola, yo la puse porque veo como feminidad, veo recato, no veo una mujer tratando de llamar la atención, sino que aparentemente ella está satisfecha con ser mujer. Ella no tiene más nada que enseñar. Yo no sé si aquí en Santo Domingo estamos sumamente contaminados, porque estamos muy cerca de Estados Unidos y todo lo malo llega. Hoy yo venía hablando con el pastor Jaime, que él decía que si el viernes negro que aquí está pasando y ahora el diciembre negro también, cogemos todo lo malo, porque eso es totalmente consumismo y eso. Pues igual nos pasa con todo esto que tiene que ver con la mujer y la familia. Pero hasta mediados del siglo pasado, unos años antes, yo nací en el 1960, y unos años antes es que empieza este nuevo movimiento en la mujer que se llama feminismo. Y algunas que están aquí dicen, yo no soy feminista, porque piensan feminismo como una mujer macho, como un macho de mujer, como le dicen. Y no es eso necesariamente, es una forma de pensar, es una corriente de pensamiento. Entonces, cuando yo nací, eso empezaba. Pero antes de que entrara eso, la cultura en general, sobre todo la cultura occidental, había abrazado la cosmovisión judeocristiana, que es la cosmovisión cristiana que nosotros todos tenemos de este lado del mundo, que sin darnos cuenta vivimos, que son los 10 mandamientos, que nuestras leyes están basadas en todo eso, aunque no seamos cristianos, aunque seamos ateos. Nuestro gobierno se basa en los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, el que roba va preso. Pues igualmente había una forma de vivir y esa se llamaba la cosmovisión judeocristiana y nuestros valores estaban anclados ahí. Y en cuanto a hombres y mujeres, todos estaban de acuerdo que había diversidad de géneros. Había un hombre, había una mujer, la mujer
vivía de cierta forma, el hombre vivía de cierta forma, el hombre tenía una función, la mujer tenía otra función. Sabíamos eso. Fíjense que hoy en día se ha borrado esta diversidad. Hoy en día un hombre se puede casar con un hombre, una mujer con una mujer, pueden tener hijos hombres y hombres adoptar. O sea, ya no hay diversidad de género. Se ha ido, con los años, nos hemos ido alejando de la cosmovisión judeocristiana y abrazando otra cosa. Otra cosa que tenía esa cosmovisión era la sexualidad. La sexualidad solamente era para ser disfrutada dentro del matrimonio, porque la pastilla anticonceptiva aparece durante el tiempo del feminismo también, y eso hace que ahora yo pueda tener sexo con mi pareja sin quedar embarazados. En los tiempos de nuestras abuelas no habían pastillas. El que practicaba sexo antes de matrimonio, todo el mundo se iba a enterar en un tiempo. Y entonces era una vergüenza. Una mujer que se embarazaba sin estar casada avergonzaba a su familia. Y cuando viene la pastilla anticonceptiva, ahora el concepto del sexo se cambió. Ahora el sexo, en lugar de ser para procreación y disfrute entre un hombre y una mujer, ahora el sexo se convierte en mi disfrute. Mi disfrute, y no para procreación, sino para yo disfrutar. Entonces, otra cosa que era muy amparado por esta cosmovisión judeocristiana era el propósito y la estructura de la familia. Un hombre, una mujer, hijos, la mujer sostenida por su marido, respetando a su esposo, el hombre líder de su familia y los hijos sometidos. No había que ser cristiano para eso. El matrimonio heterosexual y la fidelidad matrimonial eran vistos como valores. Y si ustedes se ponen a ver, incluso hoy, que no son vistos como valores, porque realmente mucha gente no vive de esa forma, sin embargo, no podemos negar que en los matrimonios donde se vive de esta forma, les va bien. Cuando los matrimonios son fieles, cada una pareja con la otra. Fíjense el sufrimiento que da un divorcio en una familia, o sea que sabemos que no es bueno. Pues en esa época eran vistos como valores. La mayoría estaba de acuerdo que el papel principal del hombre era liderar y proteger y proveer, y el rol de la mujer era cuidar del hogar y cuidar de sus hijos. Y eso no era denigrante, eso era hermoso, y era el rol para el cual Dios la creó. La mujer podía contar que su esposo proveería económicamente y vivirían con lo que él pudiera suplir. Las diferencias entre hombre y mujer rara vez eran cuestionadas, o sea, nadie se le ocurría. Cuando a uno le decían que había un hijo de alguien que era homosexual, era como que ahora no, ahora se dice fácilmente, no, yo soy homosexual y se acepta como bueno y válido. Y el sentido del deber era estimado más que el sentido de satisfacción personal. Una mujer sabía que su deber era estar en su hogar y criar a sus hijos, más que buscar su satisfacción personal, porque eso era lo que se enseñaba, eran los valores que el mundo enseñaba. Casi todo el mundo se casaba, era raro que alguien se quedaba, que decidiera, porque claro, Dios es que trae un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, pero nadie decidía, como hoy en día, no, yo me voy a quedar soltera para vivir mi vida. Se entendía que las mujeres se casaban, los hombres se casaban, y la edad de que se casaban era temprano. Mis abuelas se casaban temprano, tenían muchos hijos temprano, o sea, la vida era muy apegada a las escrituras, aun si no fueran creyentes. La tasa de divorcio era baja, la castidad y la virginidad eran virtudes. Hoy no es ninguna virtud ser virgen cuando tú te casas, no es nada virtuoso. Sin embargo, si le preguntan a un hombre, él preferiría que su esposa fuera virgen cuando se casa. Pero, en lo general, no se ve como una virtud. El sexo fuera del matrimonio era considerado vergonzoso, como les decía. Vivir juntos sin casarse era pecado. O sea, se veía como malo, se veía como vulgar. No se veía como natural. Eran tan pocos los que vivían juntos que ni siquiera hay estadísticas. Hoy en día hay estadísticas de cuánta gente vive en unión libre, cuántos divorcios. En aquel momento ni estadísticas habían de eso, porque lo natural era que una esposa y un esposo estuvieran juntos por toda la vida. El tener hijos fuera del matrimonio, de nuevo, considerado vergonzoso. Solamente el 30% de mujeres en aquel tiempo estaban empleadas fuera de su hogar. Todas estaban en sus casas.
Y cuando se empleaban fuera del hogar, era porque sus maridos estaban en la guerra o habían perdido un marido en la guerra. Y son estadísticas de Estados Unidos, porque en Latinoamérica no tenemos estadísticas de ese tipo, pero en aquel momento en Estados Unidos las estadísticas, la mujer que trabajaba era porque su marido estaba en la guerra o se había quedado viuda. Era muy raro ver una mujer con hijos pequeños que saliera a trabajar a la calle. El aborto era ilegal. Hoy en día sabemos que muchos países lo están haciendo legal. No existía la pastilla anticonceptiva. La pornografía, la violación, la homosexualidad, las perversiones sexuales y las enfermedades de transmisión sexual eran raras, no como hoy en día. Y ese era el mundo en que yo llegué, ese fue el mundo en que yo nací. Sin embargo, yo nací en el momento donde hacía la transición. Y yo recuerdo que mi mamá era mi mamá se murió cuando yo tenía 7 años y yo fui a vivir con una tía. Y yo tengo tan clara las dos vertientes. Mi mamá se casó tarde por diversas razones, pero mi mamá empezó a abrazar el feminismo. Y ella se casó tarde porque no pensaba que se iba a casar, me tuvo tarde. Y yo la recuerdo a ella siempre trabajando. Yo llegaba a mi casa y había una cocinera que era como yo le decía chicha, era como mi mamá. Mi papá estaba también trabajando. Yo llegaba a la casa de la escuela y Chicha me esperaba con mi comida. Mi mamá llegaba en la noche y solo me preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo está tu nota? O sea, ella me supervisaba. Ella empezó a abrazar eso. Y yo ahora lo veo claro, y en aquel momento para mí era normal. Pero ahora me doy cuenta que era que ella mordió esa manzana. Y entonces, cuando fui a vivir donde mi tía, ella era todo lo contrario. Ella era una mujer de su hogar. Su esposo fue un hombre muy adúltero y yo no lo sabía. Ella vivía de tal forma que yo ni me enteré que mi tío, que era como mi papá, era un hombre adúltero. Ella vivía para su hogar y yo ahora a quien yo recuerdo más como mi mamá es a mi tía, porque fue una mujer que invirtió en mi vida y yo no conocía la palabra, pero los efectos y el impacto de mi vida lo hizo ella más que mi propia madre. ¿Y por qué? Porque mi madre estuvo ausente. Entonces yo le voy a mostrar ahora una fotografía que salió en una revista en Santo Domingo, porque es tan sutil. Esta es una mujer de Santo Domingo, una empresaria muy conocida, y le hicieron una entrevista y ella decía, y yo tomé ese pedacito, un parrafito, y lo escribo ahí, y ella se define a ella misma de esta forma. Dice ella: es una mujer de estos tiempos que asume con responsabilidad y valentía los múltiples roles de ser una mujer del siglo XXI. Una mujer que asume convencida su responsabilidad de ser amorosa hija, excelente madre, compañera solidaria y esposa dedicada, profesional, jefa de hogar, trabajadora incansable, y todo ello sin descuidar su salud e imagen personal. Ella lo puede hacer todo. Ella es excelente en todo. Y esa es la mujer que el mundo hoy en día alaba. Esa es la mujer que es alabada hoy en día. Exitosa en su carrera profesional, la que es talentosa, que obtiene muchos logros, y esa es su identidad. Eso es lo que ella siente que le da valor, porque eso es lo que ella ha aprendido. La pregunta para nosotras hoy es: ¿ustedes creen que esa es la mujer que Dios alaba? Y la realidad es que yo estoy segura que esa mujer no lo puede hacer todo bien. Para que esa mujer pueda estar en su trabajo, haciendo lo que ella dice que hace, ella tiene un chofer, tiene una niñera, tiene una cocinera, y son ellos los que se ocupan de sus hijos. Yo estoy segura que esos hijos, para que se sientan amados, les son dados muchas cosas, juguetes, regalos, como si eso fuera lo que ellos necesitaran, en lugar de el afecto de sus padres. O sea que eso se ve muy lindo y suena muy lindo, pero yo estoy segura que ella no es feliz, porque es que hemos creído mentiras, hemos creído que la felicidad es eso, porque el mundo nos ha vendido eso. Vamos a ver un poquito más de lo que la cultura nos bombardea en cuanto a nosotros como mujer. Yo espero no ofender a nadie con esas fotografías, pero en esas fotos vemos la realidad, que esa es la mujer de hoy.
Ustedes creen, piensen en las fotos del 1960. Ustedes viendo eso, ¿ustedes creen que la mujer se ha valorado ella misma o se ha desvalorizado? Ella cree que ella ha ganado, pero la mujer ella misma se ha abaratado. Ahí lo que vemos es la sensualidad, la mujer se vende. Vemos una mujer que quiere controlar el mundo, ella piensa que ella puede dirigir el mundo. Una mujer que el hombre realmente no vale nada, ella lo usa, lo manipula. Vemos a esta Beyoncé, esas son las modelos de nuestras hijas hoy en día. Esta otra, no me acuerdo ni cómo se llama, eso, no voy a ni decir nada de eso. Y la que decide que va a trabajar y no sabe qué hacer con su hijo. Entonces, ella se ha desvalorizado y ha olvidado. No es que lo ha olvidado, es que ella ignora que hay un diseño. Ella ignora que hay un diseño. Ahora, las mujeres en la iglesia que somos cristianas sabemos que hay un diseño y que es bueno. Y el avance de ellas no ha sido para bien. Y en los últimos tiempos hemos sido inundados con este tipo de mensajes. Eso es lo que nuestras hijas pequeñas ven. Y eso es lo que ellas quieren ser, imagínense. Y eso es lo que ellas creen que le va a dar felicidad. De manera que solo en 60 años, el ideal de lo que era una mujer satisfecha en ser mujer, como Dios la creó, una que servía, exaltaba a su familia y su hogar, ahora se ha convertido en una que se exalta a ella misma y se sirve a ella misma y quiere satisfacer sus propios deseos. Y la velocidad y la magnitud como eso nos ha inundado a nosotros, como esa filosofía nos impacta, es asombrosa. O sea, ustedes han visto un pez, ¿verdad? Un pez en el agua. Si ustedes le preguntan al pez, ¿tú estás mojado, pez? Él no sabe qué es lo que es estar mojado, porque él vive en el agua. Entonces así nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos por la piel, nosotros somos feministas, yo soy feminista, yo por mis formas, por lo que yo pienso, o sea, es sutil. Y las jóvenes que han nacido, las que tienen ahora, no sé, 15, 20 años, 25, eso es lo que ellas han vivido toda su vida. Entonces, si nosotros no somos intencionales en la iglesia en enseñar a las jóvenes, esto es lo que ellas van a querer. Y las pobres me da pena porque sabemos cómo eso termina, es en infelicidad. De manera que ahora la mujer se define a sí misma y ella es su propia autoridad. Ya mi autoridad no es Dios y lo que Dios dice, mi autoridad no es mi esposo si estoy casada, mi autoridad no son mis padres. O sea, las jóvenes no respetan a sus padres tampoco. O sea, ella es su propia autoridad. Y tú ves a una joven que te dice lo que ella quiere ser y lo que va a hacer y llega a la hora que quiera, tiene un novio, se acuesta con el novio, o sea, ella no tiene autoridad. Y esa es una de las cosas que el posmodernismo ha traído, la pérdida de autoridad. No hay autoridad, no se respeta a un policía, no se respeta el gobierno, no se respeta a la autoridad. Entonces, ¿qué otras cosas caracterizan a la mujer de hoy? Voy a escribir varias y las voy a decir aquí para ver si ustedes se identifican con alguna. La mujer de hoy busca su independencia. Ella quiere ser independiente. Una joven no quiere tener que pensar que si se casa va a depender de un marido. Ella quiere pensar que si le va mal, si el marido le hace la primera cosa, ella lo deja y ella se mantiene. Ella busca su propia felicidad y su propia autorrealización. Ella define su propia moralidad y su propia sexualidad, ella define lo que es bueno. Es independiente económicamente. Sin embargo, todas las mujeres que son independientes económicamente y que son mujeres de carrera, quieren un esposo. Ellas no quieren estar solas. Porque si tú me dijeras que ellas quieren el esposo y tienen un ideal para ese esposo, pero resulta que ellas no están dispuestas a cultivar esa relación. Ellas quieren que el esposo las sirva. Ellas están empoderadas, hoy las mujeres están empoderadas incluso. Hay una corriente en Latinoamérica, que yo no sé si aquí la tienen, en Santo Domingo, que se llaman las Déboras. Y estas son mujeres cristianas. Ellas cogen ese personaje bíblico y lo malinterpretan diciendo que la Débora es una mujer empoderada.
Y sin embargo, cuando vamos a Hebreos, vemos que a quien Dios menciona es a Barak, no a Débora. Débora fue el viento bajo las alas de Barak, que es lo que nosotros tenemos que ser para nuestros esposos. Pero hasta la mujer cristiana ha abrazado eso. La mujer de hoy es narcisista. Ella se ama ella misma, los selfies todo el tiempo, para que lo linda que yo estoy. Es superficial. Decide lo que quiere hacer con su cuerpo. Ella decide si quiere embarazar o no. Ella decide si puede abortar o no. Si va a tener sexo o no. Si va a tener sexo con una mujer o con un hombre. O con un grupo de hombres o un grupo de mujeres. Ella es su autoridad. Ella no tiene una autoridad. Ella ha abandonado el hogar para trabajar fuera de la casa o buscar un mejor futuro. Ella no se somete ni a sus padres, ni a su esposo, ni a la autoridad, ni a nadie. No valora la pureza. La virginidad ya no es un valor. Es demandante, demanda sus derechos. Muchas mujeres, nosotros en Santo Domingo, incluso en la iglesia, aconsejamos parejas donde la esposa no quiere compartir su dinero. Si ella trabaja, no quiere una cuenta de banco separada, porque ella quiere eso es lo que ella gana. O sea, es así de independientes son. Descansan en sus propios esfuerzos, recursos, tienen sus propias metas. Ve a sus hijos como obstáculos. Muchas no quieren tener hijos porque obstaculiza mi carrera. Y si los tiene, los cuida a otros, como la que yo les presenté. Su corazón no está en el hogar. Se preocupa por la moda, por cómo ella luce externamente. No le preocupa si su corazón está bien internamente. Se la pasa viendo novelas o leyendo novelas eróticas. Y sus heroínas son este tipo de mujeres que vimos. Son mujeres que se han redefinido ellas mismas. Se divorcia fácilmente si su esposo no llena sus expectativas. No valora el matrimonio. Incluso ella si quiere tener hijos no se tiene que casar. Hay mujeres, yo conozco mujeres que si quieren tener un hijo hacen in vitro y entonces se cría ese niño sin un papá, que es importante en una familia. Buscan la realización personal al costo de su familia. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que con todo eso ella es feliz? El problema es que ella no es feliz. Y los resultados son desastrosos. Es que ella le han vendido que ese es el camino de la felicidad. Pero terminan solas, amargadas, sus hijos no la aman, sus maridos las dejan, terminan pobres porque estadísticamente las personas que se divorcian empobrecen, porque tienen que trabajar ellas solas y todo eso. O sea que es que le va mal, porque si no vamos por los caminos de Dios, que son los buenos, nos va a ir mal. En un momento parecería que nos va bien. Una mujer que está empoderada, que tiene un buen trabajo, que sus hijos, no tiene hijos, cuando sea una viejita, es que ya va a ver los frutos, porque las consecuencias se viven eventualmente. Y todo esto surge de esta ideología llamada feminismo, que es todo un sistema de principios y de valores, una corriente de pensamiento que surgió a partir del 1950 y pico. Es una cosmovisión, es una forma de ver la vida, pero como le decía, nosotros ni nos damos cuenta que es una cosmovisión, porque muchas de nosotras nacimos después que eso inició, y somos como el pez, que estamos en el agua y pensamos que eso es así, que este es el mundo, que así es que se vive. ¿Y de dónde surge este movimiento? Durante la década de 1950, surge como una filosofía en Francia. Una mujer que se llamaba Simone de Beauvoir. Yo las invito a que busquen en Google después la vida de ella. Era una feminista. Y ella propuso que los cambios y las revoluciones que se venían dando en el mundo debían ocurrir también en los géneros. Que el mundo había avanzado, la revolución industrial, que ya el mundo que esto estaba mandado a guardar, mamás y en su casa. Y argumentaban que los hombres tenían toda la autoridad y el poder y que eso tenía que cambiar. Que algo bueno surgió de eso y es que las mujeres ahora podían votar, porque antes las mujeres no votaban. Entonces, porque así es que Satanás obra. Satanás mezcla cosas buenas con cosas malas y te siembra la semillita de insatisfacción. Entonces, entre las cosas que ella decía, la mujer debe votar, la mujer debe tener una voz en la comunidad y la mujer debe tener autoridad y como el hombre. Entonces, las mujeres deberían demandar sus derechos y rebelarse para ser plenas.
y animó a las mujeres a salir de sus hogares y a deconstruir todas las ideas y los conceptos judeocristianos, la maternidad y la moralidad. Ella redefinió, ella sembró eso, esa duda en la mujer. Y la mujer que empezó, si yo les digo, si ustedes están felices en un lugar, y yo le empiezo a sembrar, pero tú crees que tú podrías hacer esto, pero tú deberías decir algo, y te empiezo a sembrar esa duda de que si quizás hay algo mejor. Es lo mismo que hizo Satanás, la serpiente en el Edén, cuando fue donde Eva y le dijo, pero ¿será verdad que Dios te dijo eso? ¿Tú no crees que hay una mejor forma, una mejor manera? Y la mujer tiene una influencia muy grande, ella puede influenciar al mundo para bien o para mal, y esta Simone de Beauvoir influenció a las mujeres para mal. Entonces, más adelante, en los Estados Unidos, una activista política que se llamaba Betty Friedan adoptó este pensamiento de Simone de Beauvoir. Simone era en Francia. Eso llega, porque así es como llegan los movimientos, llega a Estados Unidos, y esta mujer, Betty Friedan, adopta ese pensamiento y comienza a entrevistar mujeres en televisión y a resaltar su descontento y su insatisfacción como esposas y madres. Y llegan a la conclusión de que su insatisfacción se debía al papel que le había tocado jugar en la sociedad. Y publica un libro en el 1963 que siembra las primeras semillas de ese movimiento feminista. Y comienza a sugerirle a las mujeres que debía haber más en la vida que simplemente ser esposas y mamás. Y concluye que el problema estaba en el rol que estaban jugando. Y sugiere que para encontrar satisfacción deberían educarse, ir a la universidad. ¿Es eso malo, educarse? Pero eso ya le empieza a sembrar a la mujer: si yo me educo, yo puedo ser alguien, yo puedo trabajar, yo puedo ganar dinero, mi marido no me da lo que yo quiero. Mi marido no me está satisfaciendo mis gustos, yo tengo que sacarle el dinero para comprar este mueble. Ahora yo puedo trabajar, yo me puedo educar. Debían buscar una carrera, impactar la sociedad fuera del hogar. Las anima a tomar el control de sus propias vidas y a redefinirse. Y las anima a verse como su propia autoridad y adoptar su propia verdad. Y la agenda feminista básicamente tiene 3 puntos de lo que se desprende todo. La mujer es capaz de decidir por sí misma quién ella es y debe tener derecho legal para actuar independientemente de su esposo. Promulga el control de la natalidad. La tecnología reproductiva les ayuda a controlar los hijos y a tenerlos o no tenerlos. Independencia económica, igualdad salarial. Antes a las mujeres se le pagaba menos que a los hombres. Ella promulga igualdad salarial y acción afirmativa. Todas esas cosas, algunas cosas son buenas, pero está todo tan teñido de mentiras que no son bíblicas. Y durante esa época eso eran solo semillas. Y hoy estamos viviendo los frutos. Esta sociedad que tenemos hoy empezó en la mente de una mujer. Y esto es lo que tenemos hoy. Y entonces, ahora nosotros como mujeres cristianas que hemos entendido esto, nuestro llamado es a sembrar semillas de la verdad. Para que esas semillas con tiempo vayan siendo como una ola contracultural que vaya tiñendo el mundo, y que, igual que pasó con el feminismo, ahora venga la feminidad bíblica a volver. Incluso queremos predicar el evangelio, que las mujeres se conviertan, porque solamente con Cristo podemos vivir de esa forma. Pero hemos visto que nuestras abuelas lo hacían y no tenían a Jesucristo, porque habían entendido que era bueno. Y esa semilla se ha infiltrado en la sociedad. De manera que el prototipo de la mujer de hoy ha mordido esa manzana. A mí me encanta como Nancy lo dice: la mujer mordió la manzana y se llenó la boca de gusanos. Parecía muy buena la manzana, pero no le salió bien. Pero ella no sabe cómo volver atrás, porque ella cree que la vida es eso y que no tuvo suerte. No tuvo suerte. Ella, cuando la cosa le va mal, ella piensa que no tuvo suerte. Y ella abrazó sin darse cuenta esa forma de feminismo, y la víctima del desvío han sido los matrimonios, los esposos, los hijos, los nietos, la futura generación, y en el caso de las cristianas, la iglesia. Y nosotros vemos los resultados, porque es un desbarate de la familia, lo vemos en la consejería todo el tiempo. Porque aún a las cristianas
les cuesta trabajo abrazar su rol, porque ellas se ven en la sociedad que les ha tocado vivir y entienden que ellas no pueden ir en contra de esta sociedad, tienen que unirse a ella. Y muchas otras ignoran que hay un rol, y por eso queremos enseñarlo. Y por tanto, como lo ignoran, planean sus vidas según sus deseos y sus expectativas y lo que saben. Y se han desviado de la belleza y del llamado de Dios para sus vidas, y por eso están las familias abandonadas, los hijos abandonados, mujeres sobrecargadas y exhaustas, porque ¿qué pasa? La mujer que se va a trabajar no es como el hombre se va a trabajar y sabe que su esposa está en el hogar con los hijos, y su mente, él sale del hogar y va al trabajo y está ocupada en su trabajo. La mujer no. La mujer misma se ha puesto una carga que Dios no le puso. La mujer ha decidido adoptar la carga del hogar que le toca y adoptar la carga de su trabajo. Entonces tú la ves en el trabajo preocupada por los hijos, si comieron, si no comieron, si están enfermos, tienen que ir a trabajar de todas formas. Es una lucha y es algo que ella misma se ha impuesto, que Dios no le puso esa carga. Entonces ellas están sobrecargadas y exhaustas porque tienen que jugar miles de posiciones a la vez. Y hay mucha falta de sentido de misión, de propósito, no entienden su llamado, esclavitud, falta de gozo. Y en el caso de las mujeres cristianas, son mujeres que blasfeman la palabra de Dios porque no viven el testimonio de una mujer cristiana, que lo vamos ahora a empezar a ver. ¿Cuál fue entonces el plan original de Dios? Ya vimos lo que nosotros sabemos, que hemos entendido en la cultura, vimos dónde va la cultura. Ahora queremos saber cuál fue el plan original de Dios. ¿Cómo nosotros llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Cuál fue la intención original de Dios? Y vemos el plan original de Dios en Génesis 1, 26 y 27. Dice Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios creó dos géneros, Él no creó tres, Él creó dos, varón y hembra. Y Él hace distinción entre los géneros, de manera que son diferentes. Él no dijo que Él creó el ser humano, Él dijo que Él creó varón y hembra, haciendo distinción entre ellos. Y somos creadas por diseño como ayuda. Dice Génesis 2, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, Dios forma al hombre primero y decide que ese hombre no debería estar solo, que le hace falta una ayuda. Y Él crea a la mujer. Dios es que inicia todo, no nosotros. Dios, nosotros no tenemos ningún poder creador. Dios es quien nos crea. Y Él inicia la creación, el hombre, Él dice, el hombre es autoridad y la mujer es su ayuda por diseño. Tienen igual valor delante de Dios, exactamente igual valor, pero son diferentes funciones. Como en cualquier lugar, un presidente y un vicepresidente, ¿quién tiene más valor como persona? Los dos tienen el mismo valor, pero el presidente es presidente y el vicepresidente es vicepresidente. Son diferentes funciones. Me toca hacer algo diferente. En un equipo de trabajo, cada uno tiene una función. En un equipo, no sé qué deporte aquí se conoce, pero en mi país es el béisbol. Si todo el mundo quiere ser pitcher, no se puede jugar. Hace falta que haya un pitcher bueno, un bateador bueno, un corredor bueno, uno que apara la bola, que sea bueno. Si todos queremos hacer lo mismo, en el equipo de soccer, si la persona que le toca estar en la puerta, el portero, decide que él no quiere estar en la puerta, vamos a perder el juego. Ahora, ¿quién tiene más valor de todos esos jugadores? Todos igual, pero tienen diferente función. Entonces, no nos definimos a nosotras mismas, no nos define la cultura está errada y el mundo va en perdición, dice la palabra. No nos definen las tendencias, no nos definen las circunstancias, no nos definen nuestros sentimientos o nuestros anhelos personales. Nos define Dios, quien nos creó.
Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Todo esto que vimos, ¿qué implicaciones tiene? Que la inclinación de nuestro corazón como mujeres debe ser en general afirmar el liderazgo de los hombres y la iniciativa de los hombres alrededor de ella. No socavarlo, no manipularlo, no usurparlo. A nosotras las mujeres nos encanta usurpar el trabajo de los hombres y somos expertas. Si nuestros esposos no hacen algo bien, nosotros quítate que yo lo hago mejor. Si en la iglesia no hay quien dé la clase dominical, la mujer viene, no, yo la sé dar y la hace mejor que el hombre, porque la mujer es inteligente y la mujer puede hacer las cosas bien, pero resulta que eso no le importa a Dios. Dios nos dice, señores, Jesucristo, quien era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre y vino a servirnos. Entonces nosotros no somos Dios. Seremos muy inteligentes y muy talentosas, pero tenemos que servir. Estamos aquí de ayuda. O sea que nuestra inclinación debe ser esa. ¿Y qué nos impide entonces? Si ya sabemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? Dice la palabra en Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió. Ella, como siempre, tuvo una buena idea. Las mujeres tenemos buenísima idea siempre. Entonces ella dijo, este fruto se ve buenísimo y yo voy a alcanzar sabiduría con esto, y muerde. Y el esposo en su pasividad se lo permite hacer y ella se lo da al esposo. O sea que nosotras somos responsables de la caída, las mujeres. Y ella se dejó engañar por Satanás. Y hoy en día nos pasa igualito. Satanás nos vive engañando y nosotros vivimos mordiendo la manzana. Somos atraídas por algo que pensamos que nos va a dar más felicidad. Y Eva quiso tener conocimiento separada del temor de Dios, y lamentablemente nosotras también. Dice Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora ya nosotros no nos queremos someter voluntariamente como Dios quiso que fuera, sino que ahora, por la caída, mi deseo será dominar. Y él va a tener dominio sobre mí. Se va a armar esta lucha de poder ahora, como producto de la caída. Y la mujer siempre querrá imponerse sobre el hombre, controlarlo, manipularlo, pero él tiene dominio sobre nosotros debido al orden de la creación. Y ese conflicto es la raíz de muchas de nuestras luchas hoy en día, de nuestros conflictos. De manera que Satanás viene, siembra la duda en la mujer, Satanás crea descontento en el corazón de la mujer, la lleva a insistir en convertirse en una supermujer para ser feliz, sin saber que ese camino no lleva a la felicidad sino a la muerte. Dice una palabra que el camino, a veces pensamos que el camino es camino de vida, pero al final es camino de muerte. Y lo único que trabaja en contra de esas mentiras, entonces, ¿cómo podemos combatir nosotros en la iglesia? Porque nosotros el mundo de afuera no podemos cambiarlo. El mundo de afuera no lo podemos cambiar. Pero cuando estamos en la iglesia, en la palabra de Dios, ¿cómo combatimos eso? La única forma de combatirla es con la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra es luz. ¿Y qué es lo que echa fuera la oscuridad? La luz. La luz. Tenemos que iluminar a nuestras jóvenes, iluminarlas, enseñarles. Dios hace la obra, pero tenemos que, nuestra parte es disipularlas, enseñarles, decirles, mire, ese camino es peligroso. Y hasta con nuestro testimonio enseñarles de nuestros errores, porque nosotros hemos cometido errores que nos han salido mal. Tenemos gusanitos que le podemos enseñar. Entonces, nuestras armas para conocer la verdad no son las revistas, no es la educación universitaria. La educación universitaria nos lleva de nuevo a todas las mentiras. No es la cultura, no es la psicología, no son las novelas, no son los libros seculares, no es la ciencia, es la palabra de Dios la que tiene ese poder. Y dice 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne,
porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es una lucha aquí. No son carnales las luchas, pero es una lucha donde yo digo, yo me quiero imponer sobre mi esposo. No, yo traigo eso cautivo. Es un acto de disciplina. Yo lo hago cautivo porque eso no está correcto. Nuestra alma para destruir fortalezas e ideas falsas es la palabra de Dios, la verdad absoluta de Dios. No hay dos verdades. Si una cosa es verdad, esto no puede ser verdad también. O sea, es una sola verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Debemos interpretar la vida, toda la vida la debemos interpretar a través de la palabra y hacerla nuestra fe y nuestra práctica. Porque este mundo es de Satanás. Allá afuera Satanás dice la palabra que él es el rey de este mundo. Imagínense ustedes, él es el rey de este mundo hasta que Jesucristo venga. Pero nosotros tenemos a Cristo y tenemos un trabajo por hacer en la vida de nuestras jóvenes, en nuestras propias vidas primero y en la de nuestras jóvenes. Pero como madres nosotros podemos enseñar estas verdades si no las vivimos nosotras. Tenemos que abrazarlas nosotras para que ellos vean las bondades de seguir a Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son algunas de las características. Si les fuéramos a tomar una foto a esa mujer bíblica, a esa feminidad bíblica, ¿cuáles son algunas características para ir pintando este cuadro de esta mujer? ¿Cómo se diferencia esta mujer que hemos estado viendo a la mujer de nuestros tiempos? ¿Cómo luce esa mujer que Dios alaba? No la que alaba el mundo, la que Dios alaba. Y al final de cuentas, nosotros a quién queremos agradar, es a Dios. Y vamos a ir viendo algunas características y actitudes que definen a esta mujer. Y vamos a ver primero que Efesios 5 tiene una verdad que es un poco ofensiva, no es políticamente correcta en nuestros tiempos. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esa es la primera verdad que la mujer carnal, la mujer del mundo, le da esteriquito, decimos en Santo Domingo. Yo no quiero eso. Pues esa es la verdad. Lo primero, nosotras fuimos creadas después del hombre y ahora nosotras debemos someternos a nuestros esposos. Y otros versos en la Biblia hay también, está 1 Corintios 11:3, que dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay una estructura, como Fausto decía anoche, hay un orden. Colosenses 3, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. O sea, esa es la primera característica. Nosotras somos ayuda y debemos estar sometidas. Eso significa que somos menos que el hombre. Tenemos el mismo valor, exactamente igual. Pero a la hora de tomar una decisión, el hombre es el responsable. Cuando lleguemos al cielo y haya una decisión mala que se tomó en la familia, ¿a quién Dios le va a pedir cuentas? Al hombre. Es el hombre el responsable. Nosotras debemos, ahora como no somos ayudas tontas, es una sumisión inteligente. Tu esposo quiere hacer una decisión errada. Tú le dices, mi amor, pero tú has pensado en esto, en esto, en esto, en esto. Has pensado en estas consecuencias que pueden venir. Y el esposo, si es un hombre piadoso que sigue a Dios, va a escuchar a su ayuda idónea que Dios le puso a su lado para que escuchara. Y entonces van a orar y van a esperar para tomar la decisión, pero al final la decisión la va a tomar el esposo. Y la mujer entonces no se está sometiendo a su esposo, es a Jesucristo. Dice que es a Jesús que nos estamos sometiendo, como al Señor. Y si nos va mal, Dios lo permitió por un motivo. Pero al final de cuentas, el marido es el responsable. Entonces, Tito 2, 3 al 5. Este verso
ofrece un retrato bastante completo de la feminidad. Y vamos a ir como viéndolo por pedazos. Tiene las características que debe tener y enseñar una mujer piadosa que ha sido redimida. Y nos deja ver claramente cuál es el corazón de Dios para la mujer. Estas son las características que debe tener una mujer y que debe enseñar. Y hay varias cosas que podemos resaltar. Primero que nada vamos a leer el texto entero. Asimismo, las ancianas no quiere decir necesariamente viejas, aunque sí son usualmente las personas mayores de la iglesia, porque son las que han vivido, las que han criado hijos, las que tienen años de casada, que entonces van a hacer esto. Pero una mujer soltera puede ser una anciana para una jovencita de 12 o 13 años, que ahí va adelante. Entonces, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. No deben ser borrachas, pero eso lo que implica es adicción. No deben ser adictas. Hoy en día, quizá muchas no seamos adictas al alcohol, pero pudiéramos ser adictas a otras cosas, al Facebook, pudiéramos ser adictas a la comida, pudiéramos ser adictas a las compras, a gastar en tarjeta de crédito. Mujeres sin dominio propio. O sea, ahí pudiera decir, mujeres con dominio propio. Reverentes en su conducta, piadosas, temerosas de Dios, no calumniadoras, no chismosas, no murmuradoras, con dominio propio, que enseñen lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La buena doctrina, la palabra, para que puedan instruir, exhortar a las jóvenes. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque las jóvenes no saben. Y hoy en día mucho menos por todo lo que hay allá afuera. Para que puedan amar a sus maridos, que es algo que a mí me choca, siempre me ha chocado, que a mí me tengan que enseñar a amar a mi marido, porque pensamos que si yo estoy enamorada, yo voy a amar. Pero resulta que el enamoramiento no es lo que me ayuda a amar, porque el enamoramiento dura 1 año o 2. Después nos encontramos con el otro pecador, igual que yo, al que tenemos que soportar, como ellos me tienen que soportar a mí. Entonces, son 2 pecadores. Y yo necesito que me enseñen cómo amar a ese marido. Cómo amarlo cuando él no provee. Cómo amarlo cuando él peca contra mí. Cómo amarlo cuando él toma decisiones erradas. Cómo amarlo cuando él no es el papá que debería ser. Porque la idea de Dios es que estemos juntos hasta que muramos. Entonces esa anciana viene al lado de una más joven, la más joven viene y le hace preguntas, le cuenta lo que está pasando. Esta anciana ora con ella y dice, no, mira, yo pasé por eso. Y esto es lo que la palabra te dice, le recuerda la verdad de Dios y la instruye. Y entonces a que amen a sus hijos. Y amar correctamente significa disciplinar, significa instruir. A veces nosotros tenemos un hijo, no sabemos cómo manejarlo, pero esta mujer que ya ha criado viene y me dice, no, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú le das disciplina de esta forma. Me enseña a amarlos, porque la disciplina, el amor, incluye disciplina. A que sean prudentes. Las jóvenes, por lo general, son imprudentes, porque tienen pasiones dentro de ellas. Y la anciana, que viene, que ya es piadosa, ha vivido, tiene dominio propio, viene y le enseña prudencia. No, mi hija, eso no está bien. Que sean puras. ¿Cuándo más que hoy en día hay que enseñar a las jóvenes a ser puras? Que sean hacendosas en el hogar. Que todo esto se ve, esto que se llama domesticidad. Esa palabra ya pasó en desuso. La domesticidad, el manejar tu hogar, el hacer tu hogar un remanso para tu familia, preparar tu hogar para cultivar una familia. Eso, la mujer es la que gobierna ahí, en esa parte de la domesticidad. Y es el arte de cuidar el hogar y todo lo que eso involucra. Es una manifestación hermosa de la feminidad bíblica y las solteras no tienen que esperar casarse para aprender eso. Desde jóvenes pueden empezar a cultivar un amor por el hogar. Amables, sujetas a sus maridos. Pero todo eso tiene un solo objetivo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Blasfemada es deshonrada, pisoteada. Eso quiere decir que si una mujer no ama a su marido, como la Biblia dice, si una mujer no ama a sus hijos, si no es prudente, una mujer que se llama cristiana, si no es pura, si no es hacendosa en su hogar, si no es amable, si no está sujeta a su marido, ella deshonra a Dios. Y eso es duro. Entonces, con más razón para nosotros enseñar a estas jóvenes a vivir de esa forma. Y fíjense que 4 de las 7 cualidades que vemos ahí están relacionadas al desenvolvimiento del matrimonio y la familia. Ahí no te dice que la mujer tiene que ser una ejecutiva, no te dice que tiene que ganar mucho dinero, no te dice que tiene que ser productiva, ni siquiera te dice que tiene que ser feliz. Porque la felicidad viene en honrar a Dios. La felicidad viene, esa es la verdad que a mí me libertó. El saber que la felicidad, mi gozo no viene de hacer lo que yo quiero que el mundo me dice que haga, sino que mi gozo viene de amar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, este verso habla del llamado de la mujer y el valor que Dios le otorga al llamado de esposa y de madre. Es una gran encomienda. Y también vemos que deben ser puras, reverentes, respetables, con dominio propio. Las más viejas enseñar a las más jóvenes. Y las mujeres deben encontrar su lugar bajo la autoridad de su esposo y deben dedicarse a servir su hogar y su familia, porque si no blasfemo la palabra de Dios. Y cuando nosotros blasfemamos la palabra de Dios, cuando deshonramos la palabra de Dios, adivinen qué pasa con la causa de Satanás. Avanza por el mundo. No solamente que avanza, sino que se mete en la iglesia, que es lo que él quiere. Y la palabra nos llama a ser luz. ¿Cómo nosotros somos luz? Como mujeres viviendo de esa forma. Nosotros no somos luces descollando en la sociedad y siendo ejecutivas. Eso es igualito que el mundo lo hace. Primera de Timoteo 5 dice que tenga, vamos a seguir viendo características de esta mujer, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Qué significa eso? Puede ser que sea hospitalaria, que sirva a otros, que sea compasiva, que ayude a los pobres, que ayude en su iglesia, que haga buenas obras. Si ha criado hijos. Timoteo ahí, lo interesante es que él está hablando de en las viudas en la iglesia, ¿a quién podemos ayudar? ¿Quiénes son dignas en la iglesia de recibir esa ayuda? Son mujeres piadosas las que pueden recibir esa ayuda, porque eso significa que son verdaderas hijas de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características? Estas: testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha servido, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Esas son las que pueden recibir ayuda en la iglesia. O sea, esas son las verdaderas hijas de Dios que no blasfeman su palabra. Y entonces le dice, por tanto, para que esto ocurra, para que no se desvíen las jóvenes, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden de su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Porque estas viudas jóvenes se casaban y entonces se calentaban y empezaban a deambular por ahí de puerta en puerta, vamos a ver eso. Y él decía, no, cásense, para que el matrimonio, porque es que si nosotros supiéramos cuán tentadas podemos ser las mujeres, nuestra seguridad está en nuestro matrimonio. Lo que nos cuida a nosotros es estar en el matrimonio. Si no, nos desviamos, nos desbocamos. Y él le decía, no, que se casen y que tengan hijos y los cuiden. Ahora ya vimos un poquito de cómo ellas lucen. Ahora vamos a ver un poquito de su carácter. ¿Cómo es el carácter de esta mujer? Y lo vemos aquí en Primera de Pedro. Asimismo ustedes, mujeres, de nuevo, nos los han dicho ya muchas veces, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, eso significa que a veces tenemos que estar sujetas aunque ellos sean desobedientes a la palabra. Si algunos de ellos son desobedientes, pueden ser ganados sin palabra alguna. O sea, los vamos a ganar por nuestro silencio.
por nuestro testimonio, no por hablar mucho y caerle atrás con la Biblia y irlo a criticar con el pastor, y no. Es siendo sumisas a ellos, obedientes a la palabra, y sin palabra alguna por nuestra conducta, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que su adorno no sea el exterior. Eso no quiere decir eso que no podemos vestirnos bonitas para nuestros maridos, lucir agradables, no ponernos aretes, que hay personas que no se ponen aretes. No, eso no quiere decir eso. Es el principio detrás. Hay mujeres que se piensan que su valor está en cómo ellas lucen. Por adentro son horribles, con actitudes horribles, pero por fuera parecen maniquís. Dice, no, dice la palabra, su valor no es en adornos preciosos ni ostentosos, ni en joyas de oro, sino que proceda de lo íntimo de su corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y esa serenidad viene de qué, ustedes piensan. ¿Qué nos hace serenas? La confianza en Dios. Somos mujeres que hemos confiado en Dios y entonces encomendamos nuestra vida a Dios, nuestro marido a Dios, nuestro matrimonio a Dios, nuestros hijos a Dios, y eso nos da un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así es que se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció a Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas y hacen el bien y no tienen miedo de nada. Porque muchas veces nosotras no nos sometemos por temor, porque tememos que si nos sometemos nos van a pisotear, nos van a llevar por un camino errado, si yo no me impongo. Pero resulta que Dios nos dice, confía en mí, no temas, sométete a Él como al Señor, que yo me encargo. Entonces eso nos hace serenas y están preocupadas con fortalecer su carácter, su yo interno. Esa mujer no está arraigada en sus emociones, sino en la palabra de Dios. Ella tiene dominio propio. Otra cosa que caracteriza a la mujer bíblica es que la mujer es dadora de vida. Dice Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y dice 2 de Timoteo, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. 2 de Timoteo 2:15. Esto no quiere decir que vamos a salvarnos porque tengamos hijos, pero quiere decir que así como fuimos copartícipes de la caída, ahora nosotros vamos a resarcir eso, vamos a ayudar en la redención, levantando una generación para Dios, cultivando a nuestros hijos, invirtiendo en nuestros hijos para que se levante una nueva generación para Dios. La mujer es dadora de vida por diseño, o sea, nada más tenemos que ver nuestro diseño, el útero, tenemos para cargar un bebé, estamos diseñadas para amamantar a nuestros hijos. Estamos hechas por Dios para tener hijos. Ese es nuestro diseño. Y lo que la pastilla anticonceptiva vino a hacer es impedir ese diseño. Y para las que no saben, me voy a decir algo aquí. Las pastillas anticonceptivas lo que hacen es evitar, originalmente cuando se hicieron hace muchos años, la primera que salió hacía que la mujer evitara ovular. La mujer no ovulaba. Pero como todo lo que el hombre hace sin permiso de Dios termina mal, la mujer le daba cáncer. Esas pastillas eran tan fuertes que provocaban un montón de problemas en la salud de la mujer. Los niños nacían como sin brazos, algunos, o sea, tenían muchísimos problemas. Y lo que tuvieron que hacer entonces fue ir bajando la hormona para que no le hiciera tanto daño a la mujer. Pero resulta que al bajar la hormona, ahora la mujer ovula. Lo que no le permite al niño mantenerse en el útero es que el endometrio no se prepara para que se implante. Entonces, esa pastilla de hoy en día permite la fertilización.
el útero, el espermatozoide llega al óvulo, se fertiliza, pero cuando llega al endometrio, el endometrio por esa pastilla permite que el útero se bote. Y muchas mujeres tenemos nuestras reglas y pensamos que no nos embarazamos, pero fue que sí nos embarazamos, pero no se sostuvo el embarazo. O sea que fíjense lo que es desviarse de los caminos, todo lo que se hace. Entonces, la mujer es dadora de vida por diseño y por misión, y el deseo de Dios es que la mujer disfrute su maternidad, que lo disfrute. Y parece mentira, pero ahí está la felicidad, la maternidad, y se deleite en sus hijos. Es un alto llamado, una gran responsabilidad, y requiere un alto sacrificio, una gran fortaleza y una gran actitud de servicio, pero nada trae más gozo, nada trae más gozo. Entonces, para ir ya, características de la mujer de Proverbios 31. Es una mujer compasiva, misericordiosa, diligente, ella hace buen uso del tiempo y de los recursos. El que se ha leído, no lo vamos a leer ahora, pero si lo leen van a ver todas estas cosas. Es sabia en sus palabras y en toda su manera de vivir. Está enfocada en el hogar y está sometida a su esposo. Dice que su esposo es conocido en las puertas. Ella está ocupada en su hogar y su esposo es el conocido. La mujer es ayuda idónea del cuerpo de Cristo. Dice cada una según el don que ha recibido, cada uno dice, pero yo lo puse femenino, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos ayuda idónea del cuerpo, nosotros preparamos, cocinamos, estamos pendientes, le decimos a nuestros esposos lo que hace falta, somos ayuda idónea. Y esa ayuda se ve de muchísimas formas en la iglesia, ayudando a enfermos, a los envejecientes, a los pobres, hospitalidad, enseñanza, discipulado de mujeres y jóvenes, decoración, limpieza, ministerio de adoración, evangelización, intercesión. La mujer tiene un sinnúmero de cosas que hace como columna de la iglesia. Para la mujer casada y con hijos, su primer ministerio es el hogar. Pero siempre estamos dispuestas a ayudar en la iglesia, recordando que es un llamado vivir también no para nosotras mismas. Ahora para las solteras, hemos hablado para las casadas mucho, para las solteras. Oigan lo que le dice la palabra en Tito. Exhorta a las jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate, el que enseña se debe mostrar en todo como ejemplo de buenas obras. No podemos enseñar a nuestras jóvenes a que hagan estas cosas y nosotros no lo estamos haciendo. Con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas y irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. O sea, tenemos que mostrarle a nuestras jóvenes, enseñarles todo esto, su llamado, su misión como mujer, y a que sean prudentes. No hay que estar casada para cultivar la feminidad bíblica, se va cultivando desde pequeña, desde que son niñas le podemos enseñar a nuestras hijas. Y la soltería simplemente es una antesala preparatoria para nuestro llamado como esposa, si está en la providencia de Dios, que así sea. Dice la palabra en 1 Corintios, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. El soltero debe entonces, como no tiene una familia, y si es una muchacha cristiana, invertirse en la iglesia. Tienen toda la libertad del mundo para servir a Dios, no tienen nada en su hogar que las ate. Tienen tiempo de vivir vidas desprovistas de egoísmo y que Dios las hace libres para servirle. Y quiero animar a las jóvenes a eso, a servir en el cuerpo. Ayer yo me deleitaba viendo a Sofía, como ella servía y ayudaba. Eso es bellísimo, ese es nuestro llamado, a servir de ayuda. Y de nuevo vemos, hablando de las solteras, Pablo les dice, si debía darle dinero a las viudas más jóvenes, a quienes se le podía ayudar y a quienes no. Pero rehúsa poner en la lista de ayuda a viudas más jóvenes. Aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Hoy en día, ¿cuál es el equivalente a ir de casa en casa? Hoy en día. En Facebook, averiguándole la vida a todo el mundo, el chateo y el cuchicheo.
Exactamente, o sea, a perder tiempo. Y le dice él, no, a esas son unas ociosas. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entretenidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. De nuevo, él no quería que se quedaran solteras, porque las mujeres, desde que estamos solas, nos desviamos. Y el texto es interesante porque es increíble cómo la mujer le puede pasar eso. Entonces, si estás solteras, no te resistas a la autoridad masculina. Concédele su lugar en la creación. Si tú sales con muchachos, si salen un grupo de jóvenes, para darle una idea a las solteras, van a salir todas juntas. No sean ustedes las que digan dónde van, a la hora que van. Denle oportunidad a los jóvenes que lideren, que las inviten, que le digan a ustedes, yo te invito. No se le declaren a los novios. Son los novios que le hablan a las jóvenes. Denle oportunidad de que se hagan hombres, porque nosotras mismas, voy a decir una palabra media vulgar, pero nosotras castramos a los hombres, porque nosotras mismas somos las que nos enseñoreamos de ellos y le decimos lo que tienen que hacer, dónde deben ir, dónde deben llevarnos. A veces hasta decimos pagarle a ellos. No, sean femeninas. Afirma el liderazgo de los hombres con quienes te relacionas. Estén dispuestas y disponibles para servir, como les decía. Discipula a otras más jóvenes. La que ya es creyente, una muchacha firme en su fe soltera, puede coger a las más jovencitas, a la de la edad de Pamela, a enseñarles ya desde jovencita cosas que quizás su mamá le enseña, pero también cuando la oye de otra persona, le da más valor increíblemente que si su mamá se lo dice. No seas argumentativa. Yo he visto a jóvenes en la iglesia muy argumentativas, ¿sí? Se ponen como que intimidan a los hombres. No intimides a los hombres. Muchas mujeres se quedan solteras en la iglesia porque son tan intimidantes que no hay un hombre que piense que puede tener autoridad sobre ella. O sea, tenemos que cultivar un carácter. Y es un llamado contracultural. El mundo hoy le asigna poco valor a esto que hemos visto. En lo que se alaba es ese otro tipo de mujer, porque Satanás ha cegado, dice la palabra que Satanás nos ciega a la belleza de este diseño y no deja que veamos su hermosura. La mujer piadosa, reverente, gentil, que ama a su marido y a sus hijos, que mantiene su casa en orden, que es hospitalaria, que practica actos de bondad, de servicio, de misericordia, que soporta a un hombre difícil, no es vista como una mujer valiosa en la sociedad. Pero adivinen qué, esa es la mujer que Dios alaba. Y al final es a Dios que queremos agradar. Nunca como mujeres creyentes debemos sacrificar la familia en el altar de la carrera ni de nuestras ambiciones personales. Es preferible comerse un pan duro que tener un banquete en mi casa, porque yo trabajo pero no estoy con mis hijos. ¿Y quiénes están llamadas a vivir de esa forma? Todas. No son las casadas, son las solteras, las casadas, las viudas, las divorciadas, las esposas, las madres, las hermanas. Todo el mundo en la iglesia está llamado a tener este carácter. Todas tenemos este llamado. La mujer está llamada para tener las características que hemos visto y adornar el Evangelio. Dice la palabra que todos tenemos que adornar el Evangelio. Y esto es como lo adornamos las mujeres. Viviendo, como pintando sus colores, los colores del Evangelio, esas luces, esas luminares, eso es lo que nosotros mostramos, viviendo nuestro diseño. Y debemos vivirlo, no cambiarlo, no sustituirlo, no adoptar otro. Nuestra feminidad es un regalo de la gracia de Dios, y nuestro Dios es sabio, es soberano, y es difícil vivir de esta forma. ¿Cómo podemos ser capacitadas nosotras para vivir así? ¿Puede cualquiera decidir un día, voy a ser una mujer bíblica? No. Lo que nos capacita es el Evangelio. Dice la palabra que Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros somos una nueva persona, con nuevos ideales, con nuevos afectos, con nuevos deseos de hacer las cosas de manera diferente. Y Cristo vino al mundo a rescatar a pecadores, a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir
Y Él nos capacita a través de su Espíritu Santo para vivir de esa forma. Y la clave, esa es la clave, entender esto y abrazarlo como bueno. Solamente es el Espíritu Santo que nos puede permitir hacer eso. Y es un llamado que mata el egocentrismo en nosotras, ese deseo tan arraigado de buscar valor en nosotras mismas, en nuestras preferencias. Ese llamado lo mata totalmente. Y exponernos a la palabra, dice que no nos adaptemos, no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. La palabra la aprendemos y va renovando, saca la basura y entra la verdad, saca la basura y entra la verdad. Y eso se hace no un día, todos los días. Es como que nos va lavando, va sacando toda la basura que el mundo ha metido en nosotros, en nuestra mente, y va renovando nuestro entendimiento. Y nos enseña entonces la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. La sociedad nos bombardea continuamente. Si nosotros estamos más sujetas a lo que el mundo nos está enseñando, no vamos a ser mujeres bíblicas, porque vamos a estar más impregnados por toda esa mentira. Y necesitamos tener convicciones firmes para vivir de esta forma, como Fausto decía anoche. Y para hacer eso tenemos entonces que permanecer en la palabra. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto, no podemos dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es Jesucristo. Así tampoco nosotros, si no permanecemos allí, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí da mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Si no estamos en la palabra y arraigadas, con raíces profundas, y raíces profundas como los cipreses, que se unen las raíces por debajo con otros, que juntas en esta comunidad nos afirmamos y nos ayudamos y nos animamos y alentamos y confrontamos. De esa forma es que se logra. Quizá hay cosas que una mujer está haciendo aquí que no lo ve como que es mal, pero otra hermana sí lo ve y le dice: hermana, ¿tú te has dado cuenta de esto? Y esta hermana dice: oye, es verdad, gracias por dejármelo ver, porque yo no lo veía, porque somos pecadoras, estamos en pecado. Y eso es importante para alcanzar la madurez. En cualquier área de nuestra vida no hay atajos. Yo no soy una mujer bíblica de un día a otro, es un caminar, en la comunidad. Él va transformando nuestro pensamiento y moldeándonos. De manera que nuestro diseño, nuestro rol es glorioso. Y si ustedes no lo ven así, pídanle a Dios que se lo muestre. Que le muestre a Jesucristo primero, y que entonces le muestre la gloria y la belleza de ese diseño. Es un diseño que nos libera, que nos trae gozo, abundancia, plenitud. Y finalmente dice que la mujer que teme al Señor, esa será la alabada. Y mi oración es que Dios ponga la disposición en el corazón de cada una de nosotras de ir acercándonos cada vez más a ese diseño. Es un camino angosto. La palabra dice que el camino es estrecho. No hay mucha gente transitando ese camino. No cabemos mucho, como en una autopista, muchos carros. Este es un caminito pedregoso, difícil, angosto, y son pocos los que están ahí. Entonces no nos dejemos arropar y dirigir por la cultura, por nuestro egoísmo y nuestro pecado. Vivamos cada vez menos para nosotras y más para promover su causa, este movimiento hacia otras, enseñando, y para promover a Cristo. El camino es difícil, no le puedo decir esto es facilísimo, no, es difícil, es contracultural, es contra la corriente, es sacrificial, requiere autonegación, pero es la voluntad de Dios. Y les quería enseñar finalmente esta foto. No se ve muy bien ahí, pero la idea que yo les quiero dejar es esa. Imagínense ese cuadro antiguo que lo encuentran y está todo distorsionado, no se entiende bien, ese no se ve, pero hay algunos que cuando lo encuentran ni se entiende lo que se veía ahí. La ilustración no se ve, está todo dañado. Así estamos nosotras. Pero nuestro deseo es que la palabra nos vaya conformando un poquito a ese diseño original, a esa pintura original que Dios hizo. Nunca vamos a ser como Dios nos hizo al principio, porque el pecado mora en nosotros aún y estamos en medio de esta cultura. Pero que Dios nos encuentre en el proceso de ir restaurando ese diseño. Vamos a orar para terminar ya.
Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad de levantar, Señor, tu ideal de lo que la mujer debe ser, Señor, si se llama tu hija. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas, como decíamos, esto es imposible, Señor. Pero en ti y contigo todas las cosas son posibles. Bendícenos, Señor. Revela a Cristo a aquellas que no lo conocen. Manifiéstate a ellas, Señor, y muéstrales la hermosura de su diseño como mujer. Te pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús.